Bienvenidos a este nuevo podcast, la práctica pedagógica en educación infantil, el camino para formarse como docente en Unigermana. Este espacio lo estaremos compartiendo 3 estudiantes de la licenciatura en educación infantil, quienes hablan Claudia Caldevila, nuestra compañera Rosiris Tobar y nuestra otra compañera Erika Lozano. Entre las 3 estaremos explicándoles paso a paso todos los requisitos para cumplir con las prácticas pedagógicas en Unigermana. Iniciamos mencionando la importancia que tienen las prácticas, la obligatoriedad presencial y progresiva de todo este proceso. Está diseñada para articular teoría, práctica, investigación, desde la observación en el contexto hasta la intervención pedagógica e investigativa. Le damos el espacio a nuestra compañera Rosiri para que nos explique detalladamente el primer paso, que es seminario de práctica pedagógica. La característica principal: preparación formativa previa a la práctica, fortalecer competencias blandas, reflexión crítica y ética profesional. Funciona como puente entre la teoría académica y la práctica en contextos reales. No implica intervención directa en el aula. Ahora continúa Erika Lozano con práctica pedagógica de contextualización. Sí, claro que sí, entonces te explico. La práctica pedagógica de contextualización es una de las prácticas en las cuales va a permitir que nosotros podamos ir a hacer nuestra práctica de alguna manera en la vida real, o a implementar todo eso que hemos estado aprendiendo como rol, en nuestro rol docente. Como su nombre lo indica, es contextualizada porque se puede hacer en diferentes contextos. La universidad te va a emitir una carta de presentación y tú la vas a llevar a la institución o al lugar donde tú vayas a hacer esa práctica contextualizada. En este primer acercamiento al contexto, nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar competencias, contenidos, habilidades de aprendizaje en estos diferentes lugares. Una vez que estemos allí, pues vamos a tener la posibilidad de hacer un reconocimiento, no solamente del contexto, sino también demográfico, de lo que lo rodea, y vamos a hacer un diligenciamiento de una ficha de caracterización del sitio de práctica. Continúa Rosiris Tobar con práctica pedagógica de reconocimiento. La característica principal: comprensión de la educación inicial y la diversidad. Se desarrolla en contexto de educación inicial con niños y niñas de 2 a 5 años. Diseño y ejecución de actividades pedagógicas bajo acompañamiento del docente titular. Énfasis en atención integral y fortalecimiento del rol de la familia. Erika, danos claridad acerca de la práctica pedagógica y educativa 1. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Entonces, la práctica pedagógica educativa 1, en este nivel, lo que hacemos como estudiantes es asistir a lugares asignados, lugares que tienen que ver con la educación preescolar, tienen que ser lugares reconocidos, plenamente establecidos, en el cual estaríamos bajo la tutoría de un docente, que es el docente titular del curso, y allí vamos a planear desarrollar proyectos, actividades de tipo pedagógicos y didácticos, sobre todo esta parte didáctica que sea muy innovadora, en donde nos permita fortalecer nuestras habilidades en nuestro rol docente y nuestras competencias necesarias para poder laborar con los chicos, los niños y las niñas del nivel preescolar.
Cuando nosotros hablamos del nivel preescolar, estamos hablando de los 3 niveles establecidos, que sería prejardín, jardín y transición. Es importante resaltar que nosotros en este acercamiento, en esta práctica pedagógica educativa número 1, pues debemos tener un muy buen rol como docentes, especialmente en el trato con los niños, un trato muy respetuoso, cariñoso, e igualmente un trato muy respetuoso con nuestro docente tutor o docente titular, quien será quien nos va a orientar en este proceso. Es muy importante tener en cuenta este punto. Continuamos en este podcast tan interesante para socializar con nuestra comunidad unigermana y dejar muy claro a todos los estudiantes de la licenciatura de Educación Infantil el orden y las características de los niveles de práctica para certificarse. Rosiris, explícanos la práctica pedagógica educativa 2. La característica principal: ampliación de la experiencia docente, intervención en básica primaria y aulas multigrado. Promueve el aprendizaje cooperativo, la inclusión y la atención a la diversidad. Desarrollo de ambientes de aprendizaje flexibles y enriquecidos. Por último, nuestras invitadas especiales nos explicarán la práctica pedagógica investigativa 1 y 2. Tengamos en cuenta que ahorita conversábamos acerca de la práctica pedagógica educativa y ahora vamos a hablar de la práctica pedagógica investigativa. Sí, bueno, entonces para continuar, como tú lo acabas de decir, hablaremos de la práctica pedagógica investigativa número 1. Bueno, esta práctica es, digamos, que el resultado de la formación o de las experiencias que hemos tenido en las anteriores prácticas, donde ya hemos empezado a interactuar con los diferentes contextos. Estas interacciones con estos contextos a este nivel de práctica investigativa, práctica pedagógica investigativa 1, lo que va a lograr es que nosotros hayamos ya podido identificar de determinadas necesidades educativas, de las cuales nosotros podremos hacer una construcción o una propuesta pedagógica en la cual vamos a intervenir teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Primero, va a ser importantísimo que nosotros hagamos un diagnóstico muy preciso, muy detallado, ¿sí? Y pleno de lo que nosotros necesitamos abordar, ¿sí? Dentro de lo que hayamos identificado en estos contextos. Tenemos que tener también unos objetivos que sean muy claros, medibles, precisos, alcanzables. Debemos también proponer unas estrategias en donde vamos a mirar cuál va a ser el camino muy detallado que vamos a implementar para poder pues llegar a abordar esta propuesta pedagógica de investigación. Tenemos también el componente teórico, que va a ser la sustentación de la propuesta, teorías, modelos, todo lo que es la parte teórica o epistemológica, el abordaje de la parte de las investigaciones que se han realizado y que son relevantes y que nos van a ayudar en esta construcción de esta propuesta pedagógica. Tendremos que también tener en cuenta unos recursos, una identificación de unos recursos humanos, materiales, financieros, un cronograma, que este cronograma va a ser muy importante porque este cronograma nos va a permitir poder consolidar y llevar a cabo la realización de esta propuesta, donde vamos a tener un calendario, unas actividades establecidas y una evaluación en donde vamos a indicar cuáles son los mecanismos para evaluar ese impacto de esa intervención de esta propuesta pedagógica. La característica principal:
ejecución y evaluación de la intervención, implementación de la propuesta pedagógica diseñada, evaluación del impacto educativo y social, consolidación del perfil del licenciado como docente investigador y reflexivo. Con estas buenas intervenciones finalizamos nuestro podcast, dejando gran claridad que en el proceso de práctica de Unigermana avanzamos desde la observación, contextualización, con intervención pedagógica progresiva, investigación aplicada, garantizando la formación de un licenciado en educación infantil competente, ético, reflexivo y comprometido con el desarrollo integral de la infancia. Adiós. Bueno, quiero antemano agradecerles por hacerme la invitación a este podcast. Muchísimas gracias a Claudia, quien moderó el podcast, y muchísimas gracias también a Rosiris, quien hizo unos aportes importantes sobre la práctica pedagógica en la educación infantil, pues más específicamente en nuestra querida universidad Unigermana. Muchísimas gracias, un feliz día para todos. Ha sido un placer haber participado en este gran podcast, La práctica pedagógica en la educación infantil, el camino para formarse como docente en la Unigermana.